vamos a ver básicamente el portfolio que tenemos de arrancadores suaves, ya que ha salido una nueva gama de arrancadores que muchos de vosotros ya conoceréis, pero muchos otros aún todavía no. Y bueno, vamos a ir viendo diferentes propiedades y aplicaciones de los arrancadores. Para ello vamos a empezar con el portfolio que hasta hace cosa de un año era el actual y que la mayoría de vosotros lo consideraréis como el conocido, ¿no? Por vosotros. Empezamos por los arrancadores más básicos, los de aplicaciones básicas con control de dos fases, el 3RW30, que llegan desde 1,5 kilovatios hasta 55 kilovatios. Después avanzaríamos con el 3RW40, el cual empieza en 5,5 kilovatios y alcanzaríamos hasta los 250 kilovatios, igual en control de dos fases. Y por último tenemos el 3RW44, también con control, bueno, en este caso con control en tres fases y pensado para aplicaciones de altas prestaciones. Esto la gran mayoría de vosotros lo tendréis más que asimilado, lo conocéis, y sucedía un problema o había, digamos, un hueco o un vacío en nuestro portfolio. Y es que siempre que necesitásemos un equipo para aplicaciones básicas, pero el cual necesitase alguna propiedad de nuestro arrancador de altas prestaciones, teníamos que acudir a este arrancador, al 3RW44, con el salto significativo de prestaciones y, por tanto, también de precio, ¿vale? Entonces, muchísimas veces para aplicaciones muy sencillas, solo por el hecho de necesitar un control de tres fases o necesitar comunicaciones en el propio equipo, teníamos que irnos a un equipo muchísimo más caro, ¿vale? Y con ello, pues muchas veces nos quedábamos fuera. ¿Qué hemos hecho para solucionar esto? El primer equipo que os presento, que hemos lanzado, es el 3RW52, el cual es un equipo pensado para prestaciones generales con control de tres fases, ¿vale? Y que luego veremos las propiedades y características diferenciadoras que tiene con respecto al 30 y al 40. Después hemos sacado el 3RW55, el cual es un equipo de altas prestaciones que va a ser el sustituto, ya os lo avanzo, directo del 3RW44. Digamos que tiene lo mismo que el 3RW44, pero con añadidos, que luego vamos a ver qué son esos añadidos, qué funcionalidades extra tiene. Y finalmente, otro equipo que hemos lanzado es el 3RW50, el cual, ya sabéis, de quien conozca nuestra gama general de productos Sirius, sabéis que nuestros equipos han ido cambiando de color blanco clásico al color gris antracita. Bien, pues el 3RW40 a partir de 55 kilovatios, este de aquí, era blanco. Por lo tanto, para poderlo cambiar al color antracita, lo que se ha decidido, ya que se estaba lanzando una nueva gama de producto, ha sido eliminarlo por completo y poner en su hueco el 3RW50, también con mejoras y nuevas características que luego vamos a ver. Por tanto, el portfolio final de producto que va a quedar y el que está actualmente a día de hoy es este. 3RW30 y 40 y 50 con control de dos fases para aplicaciones básicas. El 3RW52 para prestaciones generales con control de tres fases. Y por último, el 3RW55 para altas prestaciones también con control de tres fases. Vamos a pasar a ver los 3RW30 y 40, que son los dos más básicos, qué características tienen y qué les diferencia, ¿vale? Las primeras ventajas es que es un equipo compacto, pequeño y de dimensiones bastante reducidas para lo que nos puede aportar. Tenemos en potencias de hasta 38 amperios, 18,5 kilovatios, unas dimensiones de 45 milímetros de ancho, lo que lo hace un equipo muy compacto. Se parametriza de una forma muy sencilla mediante potenciómetros y gracias a que es un arrancador suave, pues nos evita los picos de corriente y de par en el arranque. Estos son los frontales del equipo. Como veis, el 30 a la izquierda, el 40 a la derecha, ya nos hace una idea de las características y prestaciones de cada uno de ellos. El 30 parece un equipo más básico, tiene menos potenciómetros, el 40 tiene algunas características más. Veamos cuáles son. Ambos
tienen el control de 2 fases y fijaos que desde el equipo más básico de arrancador suave que disponemos ya tienen bypass integrado. ¿Qué nos proporciona este bypass integrado? Que estos tiristores que vemos aquí dibujados en el propio equipo, que actúan durante la fase de arranque, en el momento que el arrancador detecta que el motor está en condiciones nominales, se bypassean y por tanto dejan de consumir energía y de tener las pérdidas de potencia y calor que aportarían al armario sin necesidad alguna, ¿vale? Adicionalmente, el 40, respecto a lo que tiene el 30, añade que tiene limitación de corriente para poder limitar el arranque en un número múltiplo de la intensidad nominal. Tiene además protección electrónica contra sobrecarga del motor. Tiene la posibilidad de hacer parada suave, que esto siempre lo recalco, no es freno, es parada suave. Por lo tanto, lo que va a poder hacer es prolongar la parada del motor de una forma progresiva, pero nunca lo que va a hacer va a ser frenar al motor, ¿vale? Y opcionalmente, escogiendo una referencia concreta, tiene entrada termistor, ¿vale? Las aplicaciones recomendadas para estos equipos, en el caso del 30, como no realiza protección contra sobrecarga, pues son aplicaciones sencillas, básicas, ¿vale? En el caso del 40, como ya tiene protecciones en clase 10, 15 o 20, estas son un poco las aplicaciones que recomendamos, ¿vale? En cuanto al equipo, pues fijaos que tienen bornes de conexión en común, como es el A1 y el A2, que es la alimentación de la electrónica del control del propio equipo, el borne IN, que es el bornero para dar o lanzar la señal de arranque, ¿vale? Luego tiene bornes de señalización. En el caso del 30, tiene un borne de señalización 1314, el cual únicamente es para señalizar el estado del arrancador si está, digamos, en fase operativa con respecto al motor. Es decir, siempre que tengamos una señal en IN introducida, estemos mandando orden de marcha al motor, el 1314 se cerrará. En el caso del 40, el 1314 funciona de la misma manera, salvo que en vez de ON tenemos una segunda también funcionalidad RUN. Podemos activar o el ON o el RUN. En caso de que activemos la funcionalidad ON, funciona igual en el 30 y en el 40. Si seleccionamos la funcionalidad RUN, lo que hace es que siempre que vaya tensión al motor, estará cerrado. Es decir, nosotros para hacer la parada suave del motor dejaríamos de dar tensión al borne IN, entonces empezaría la rampa de descenso. Y en el caso de que ahí tengamos el ON, se desactivaría. Si tenemos el RUN, no se desactivaría hasta que deje de llegar tensión al motor. Luego tenemos un contacto, el 1324, o sea, el 2324, para decirnos si el bypass está activo o no está activo. Y por último tenemos aquí un contacto abierto y un cerrado para señalizarnos fallos o sobrecargas del equipo. Tenemos también LEDs de señalización, en el caso del 30 únicamente 2, en el 40 pues tenemos algún otro más con alguna otra funcionalidad adicional, un poco más de diagnóstico y quizá lo más importante, ¿no? Las ruletas de parametrización. Fijaos que las que tenemos en el 30 las tenemos exactamente igual colocadas en el 40. Tenemos la rampa de tensión y la rampa de tiempo del arranque. La rampa de tensión va desde el 40 hasta el 100% de la tensión nominal. Y la rampa de tiempo va desde 0 hasta 20 segundos. Aquí el arranque más sencillo o más progresivo o más suave que podríamos hacer al motor sería poner una tensión del 40% y un tiempo de 20 segundos. En este caso, el arrancador tardaría 20 segundos en ir del 40% al 100% de tensión. Si en esas condiciones el motor es capaz de arrancar, estaremos haciendo el arranque más suave posible. El 40, adicionalmente, tiene una ruleta de limitación de intensidad, la cual lo que va a hacer es no dejar pasar más intensidad de la que nosotros configuremos aquí. Entonces, si esta ruleta la configuramos en 3 veces la nominal, por ejemplo, nunca va a dejar pasar más de 3 veces la intensidad nominal. ¿Qué intensidad nominal? La que tengamos asignada en la ruleta de intensidad. En esta ruleta de intensidad asignamos la intensidad del motor. En esta otra ruleta, clase 20 o esto de la clase, si por si acaso alguien no está habituado a ello, son unas curvas normalizadas, las cuales nos indican, os lo voy a explicar, digamos, de una forma para entendernos,
la severidad o cuánto de pesado es el arranque, ¿vale? Un clase 10 aproximadamente tarda 10 segundos en disparar si el motor está consumiendo 7 veces la intensidad nominal. El clase 15 tardaría 15 segundos y el clase 20 tardaría 20 segundos. Por lo tanto, ya veis que cuanto más pesado sea el arranque, una clase de disparo más alta vamos a necesitar. Y por último, tenemos la ruleta de tiempo de parada, lo cual es lo mismo. Este tiempo de parada lo que va a hacer es prolongar, en vez de pasar de tensión 100% a tensión 0, hacer la tensión progresiva hasta 0 en el tiempo que nosotros determinamos en esa ruleta. ¿De acuerdo? Nunca será freno. Por último, en caso de que cojamos la versión con entrada termistor, aquí es donde tendríamos los bornes de entrada termistor, ¿vale? Para una protección del motor. Esos son el 30 y el 40. Como hemos dicho, la gama del 40 a potencias superiores se amplía gracias al 50. ¿Y qué tiene este 50 al ser un equipo nuevo con respecto al 30 y el 40? Novedoso. Bueno, pues la imagen ya os puede dar alguna idea, pero os lo pongo aquí en un siendo control de dos fases, sigue teniendo bypass integrado, todos nuestros arrancadores suaves tienen bypass integrado, tiene limitación de corriente, tiene protección electrónica contra sobrecarga del motor, tiene parada suave, hasta aquí todo igual que el 40. Pero tiene una funcionalidad que ahora os explicaré que se llama de par suave. Vamos a tener que elegir entre si lo queremos con entrada termistor o salida analógica. Ya no es una opción el querer entrada termistor o no, sino es una opción elegir entre una de estas dos. O sea, una de estas dos la va a tener siempre. Y como opcional o accesorios opcionales, que los veis en las fotos, podemos poner un HMI de visualización o una tarjeta de comunicaciones. Luego vamos a ver qué comunicaciones tenemos. Pero ya os adelanto que Profinet, Profibus, Modbus, Modbus TCP, Modbus RTU, perdonad, y Ethernet IP. Aplicaciones recomendadas, las mismas que el 40, con una salvedad. Gracias a esta funcionalidad de par suave, ya podemos hacer paradas en bombas con golpe de ariete. No con golpe de arietes excesivos, demasiado grandes, pero sí bombas con algo de golpe de ariete. ¿Vale? Los bornes que tenemos son muy parecidos a los del 40, el A1, el A2, el IN, el 1314, el 423. Y luego tenemos los de señalización de fallo. Estos bornes de la entrada termistor se cambiarían por los de la señal analógica en caso de que cojamos la versión de señal analógica. En cuanto a las ruletas de parametrización, es verdad que son prácticamente idénticas a las del 40, pero hay una diferencia que sí que me interesa comentaros, y es aquí, en la ruleta de la intensidad. La ruleta de la intensidad, como veis, va de 1 a 16, pero no quiere decir que este arrancador sea de 1 a 16 amperios, sino que vamos a tener que fijarnos en una tabla que viene en el propio equipo, la intensidad a la cual queramos asignar el arrancador como intensidad nominal del motor y en función de esa intensidad elegir el número en el potenciómetro adecuado. Si quisiésemos configurar este arrancador a 350 amperios, tenemos que poner la ruleta en el número 6 y aquí veis, lo ponemos en el 6. Como adicional, también con respecto al 40, llegamos en limitación de intensidad ya no hasta 5, sino hasta 7 veces. Por lo tanto, nos permite mucha más capacidad, ¿no?, a la hora de arrancar un motor un poco más severo. Y adicionalmente tiene esta última posición max, que lo que nos va a permitir es dar o dejar permitir pasar 7 veces la intensidad máxima del equipo. Es decir, si esta ruleta la tenemos en 4 veces 350, no nos va a dejar pasar más de 4 veces 350. Pero si lo ponemos en max, nos va a dejar pasar 7 veces, no 350, 7 veces 570 amperios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, nos va a permitir hacer arranques bastante más complejos y severos. Es un equipo que mejora en cuanto a características y prestaciones. La funcionalidad de par suave es una funcionalidad que podemos activar o no activar en el equipo, pero que no tenemos control acerca de cómo funciona, sino tal y como viene en el equipo, o la activamos o no la activamos, pero el funcionamiento no tenemos nosotros control sobre ello. Y esta funcionalidad lo que hace es suavizar
los cambios bruscos de par en el motor. Perdonad, que le he dado sin querer. La curva número 2, la amarilla, sería sin esta funcionalidad activa, ¿vale? Y la curva verde con la funcionalidad activa. Como veis, este cambio brusco de par lo que hace es suavizarlo. ¿Pero dónde se ve esto realmente? En las revoluciones por minuto, que lo veis aquí arriba. En la rampa de arranque, en vez de ir lanzándose poco a poco el motor y de repente llegar a velocidad nominal, lo que hace es una rampa mucho más progresiva de arranque, y con la parada lo mismo. En vez de ir prácticamente a velocidad nominal y de repente llegar hasta cero el motor, lo que hace es una parada mucho más progresiva. Y es por esto por lo que también nos va a servir para evitar golpes de ariete en bombas. El HMI que podemos incorporar al equipo es el de altas prestaciones o el básico. Ambos son igual de válidos y con ambos lo único que vamos a poder hacer va a ser visualizar o parámetros o visualizar diagnóstico del equipo, ¿vale? En el caso de que cojamos el arrancador básico, lo único que vamos a poder visualizar es un parámetro al mismo tiempo. Con estas flechas vamos a poder ir moviéndonos para visualizar diferentes parámetros y el diagnóstico, pues bueno, te va a poner error, advertencia, pero poco más, no te va a poner nada más, ¿vale? Sin embargo, con el de altas prestaciones vamos a poder visualizar diferentes parámetros al mismo tiempo y los mensajes de diagnóstico o de errores van a ser más detallados. Además, como ventaja de estas pantallas es que si las ponemos en el equipo, los propios potenciómetros con los cuales vamos a estar haciendo cambios en el equipo, los vamos a poder ir visualizando esos cambios en la pantalla sin necesidad de tener que mirar esas tablas, sin necesidad de tener que ir mirando en el potenciómetro dónde lo estoy ajustando, sino que en la propia pantalla vamos a ir visualizando esos cambios que hagamos sobre los propios potenciómetros, ¿vale? Estas pantallas se pueden poner en puerta de armario y tenemos cables de diferentes longitudes. Veis que lo podemos poner en puertas de armario, la básica o la avanzada, y tenemos incluso un kit de montaje para hacer un IP de montaje 65. Las tarjetas de comunicaciones disponibles, ya os había adelantado que tenemos Profinet, Profibus, Modbus TCP, Modbus RTU y Ethernet IP, y se montan de forma lateral al equipo. Voy a poner aquí la siguiente imagen, que es de montaje. Vale. Ahora mismo ya diréis, bueno, pues ya tenemos equipos con comunicaciones para aplicaciones básicas, pero claro, no cubrimos esas necesidades desde los 5,5 kilovatios, ¿no? Es por ello que el 3RW52 aquí juega un papel muy importante, un poco, digamos, como hermano mayor del 40, ¿no? El que va a soportar o el que va a ayudar a estas aplicaciones que con el 40 muchas veces no llegamos, pero no necesitamos irnos a un arrancador de altas prestaciones. Entonces, por ello, pues bueno, os voy a poner las características que tiene este equipo, que como veis van a ser las mismas que las del 50, es decir, es prácticamente el mismo equipo del 50, con la diferencia de que no tiene control de 2 fases, sino que el control de 3 fases. ¿Y qué nos beneficia o qué ventaja nos da tener el control de 3 fases? Pues la principal es que vamos a poder realizar conexiones en RAID de 3. ¿Qué es una conexión RAID de 3? Bueno, perdonad que me saltaba las posibles aplicaciones. Las posibles aplicaciones van a ser las mismas que en el 50. ¿Vale? ¿Qué nos proporciona una conexión RAID de 3? ¿Qué ventaja nos da? Pues principalmente para lo que es muy útil es para sustituir una estrella triángulo. En instalaciones donde lo que quieran es sustituir una estrella triángulo por un arrancador suave, yo prácticamente recomendaría el 52 porque es mucho más sencillo. Imaginaos esta instalación en la que tenemos el estrella triángulo y simplemente queremos poner un arrancador nuevo en RAID de 3. Bueno, pues simplemente quitamos el contactor de estrella, quitamos el contactor de línea y ponemos el arrancador suave. Y el resto de cableado se mantiene igual. ¿Y qué ventajas nos ha dado esto? Pues que RAID de 3 de intensidad, es decir, no toda la intensidad va a circular a través del arrancador suave, sino que RAID de 3 va a circular por esta otra línea.
Y con ello vamos a poder elegir un arrancador suave más pequeño, raíz de 3 más pequeño, y con ello nos vamos a ahorrar también raíz de 3 en dinero. ¿Vale? Por lo tanto, nos vamos a hacer un ahorro. Que aún así queremos hacer una conexión tradicional, estándar, se puede seguir haciendo, no hay ningún problema. Este sería el esquema de cómo quedaría con una conexión normal, ¿vale? Manteniendo los 6 hilos. Los bornes que tenemos en el 52 son exactamente los mismos que en el 50, pero de forma lateral en vez de en la parte superior. ¿Vale? Son exactamente los mismos, por lo tanto no voy a entrar a explicarlos. Así que, como veis, el 52 es un equipo exactamente igual al 50, pero que en vez de tener control de 2 fases, tiene control de 3 fases. Las pantallas que le podemos añadir son exactamente las mismas y las tarjetas de comunicaciones son exactamente las mismas. No os he comentado que, como diferencia en cuanto a construcción del equipo, la pantalla, ya sea la básica o la avanzada, la podemos incrustar en el propio equipo, por lo tanto, quedaría metida dentro del equipo con su ventana en la puerta, y la tarjeta de comunicaciones igual, puede quedar incrustada en el propio equipo de tal manera que no queda al lateral del equipo. Para seguir avanzando, vamos a ver el 3RW55. El 3RW55 ya sí que es un equipo de altas prestaciones. Hasta aquí, básicamente, hasta el 52, ya sí que podríamos decir que lo teníamos todo lo necesario, ¿no? para arrancar la mayoría de motores, el 90% de motores, pero puede haber características que necesitemos que solamente nos va a proporcionar un arrancador de altas prestaciones como es el 55. Además, ya me adelanto que tenemos aquí este arrancador, que somos los primeros y únicos en el mercado con tener un arrancador con funcionalidad de seguridad o parada segura STO, ¿vale? Que luego vamos a ver las características y qué nos aportaría. Este 3RW55, la primera diferencia que tiene con respecto a los anteriores es que esta pantalla de altas prestaciones viene incorporada en el propio equipo. Esta pantalla no hace falta pedirla por separado, no es una opción que viene incorporada en el equipo. Y aquí simplemente os voy a poner características que lo diferencian con respecto a los anteriores. La primera de ellas es que es un arrancador que nos va a permitir realizar arranques pesados, es decir, en clase 30. Ninguno de los anteriores nos permite hacer arranques en clase 30. La segunda es que permite realizar una autoparametrización. Esto de la autoparametrización lo que hace es que nosotros simplemente cuando encendamos el equipo vamos a ir a esta pantalla, este HMI, y nos va a pedir la hora, el idioma, el día, etcétera. Todos los ajustes necesarios para que la interfaz funcione. Y después nos va a preguntar que si queremos hacer una autoparametrización. Si decimos que sí, lo único que vamos a necesitar hacer va a ser introducir la intensidad del motor y qué tipo de aplicación es. Es decir, si es una bomba, si es un molino, si es una fresadora, si es un ventilador, la aplicación que sea. Y ya no hay que hacer nada más. Simplemente darle a guardar y ya está. El resto de ajustes se cargan automáticamente en el propio equipo y no hay que hacer nada más. Y es más, con esta autoparametrización activada, aunque nosotros pusiésemos los ajustes a mano, con esta autoparametrización activada, lo que hace es que el motor, él vigila si el arranque real cumple las expectativas del arranque que debería de realizarse. Si estas expectativas no se cumplen, o sea, si el arranque real no es idéntico al que debería de realizarse, modifica los parámetros internos del arrancador para que el próximo arranque que se haga del motor intente ajustarse a esas situaciones que él tiene programadas. Por lo tanto, está cambiando constantemente las propiedades de arranque del motor para que se ajusten a un arranque ideal. Además, este arrancador ya no tenemos que escoger si entrada termistor o salida analógica, sino que tiene ambas. Y es el primer arrancador que tenemos, ¿vale?, dentro de la gama de arrancadores con control y limitación de par. El único que tiene control y limitación de par. Gracias a esto, lo que tiene es una funcionalidad de parada especial para bombas. Esta parada especial para bombas sí que es una parada que evita por completo el golpe ariete. Igual que la parada
la funcionalidad de par suave del 50 y el 52 decíamos que nos puede evitar en muchos casos el golpe de ariete, que así es. Este es el único que nos garantiza tener una parada especial para bombas para evitar el golpe de ariete. Por tanto, si tenemos una bomba con un importante golpe de ariete, este es el arrancador adecuado. También tiene una funcionalidad de limpieza para bombas que os voy a detallar en cuanto os explique la siguiente, que es la velocidad lenta en ambos sentidos. Este arrancador nos va a permitir girar tanto a derechas como a izquierdas sin necesidad de contactores externos a marcha lenta. Es decir, un tercio de la velocidad nominal. ¿Vale? No es algo que esté pensado para hacer de forma prolongada en el tiempo, sino que lo habitual es, si es un molino que se ha quedado un poco atascado, un tornillo sin fin, una tolva o cualquier elemento que se haya podido quedar atascado, lo que hacemos es invertir el sentido de giro a marcha lenta, deshacer el atasco y volver a arrancar en sentido normal. ¿Vale? Eso es una aplicación bastante utilizada. Entonces, gracias a esta funcionalidad de girar en ambos sentidos de giro a velocidad lenta, hay una funcionalidad que simplemente apretando un botón o simplemente mandando la señal a través de comunicaciones o a través de una de las entradas digitales que tenga el equipo, podemos activar la limpieza para bombas. Esta limpieza para bombas lo que nos va a permitir va a ser hacer giros a derechas e izquierdas tantas veces como hayamos configurado. Es decir, nosotros vamos a configurar hacer 10 giros a derechas, 10 giros a izquierdas cuando active la limpieza para bombas, y eso lo que va a hacer va a ser remover, digamos, esa pequeña suciedad que se haya podido quedar en una bomba para deshacer el atasco que pueda tener. ¿Vale? Se puede hacer de forma manual dándole derechas e izquierdas, derechas e izquierdas, derechas e izquierdas, pero en vez de tener a un operario ahí diciendo que si derechas e izquierdas, pues dando un único botón hace todas las maniobras de una sola vez, ¿vale? Y de una forma más eficaz. La siguiente funcionalidad que no tienen los anteriores es el impulso de despegue. Este impulso de despegue lo que hace es que en aplicaciones muy pesadas, digamos, un molino o puede ser, aplicaciones que la carga tienen un momento de inercia muy elevado, si empezamos arrancando el motor con un 30% de arranque, esa carga como que necesita un poco más de potencia para empezar el movimiento, ¿no? Entonces, este impulso de despegue lo que hace es que nos proporciona un 80, un 90, se puede parametrizar, se puede configurar el porcentaje al que quieres que empiece, te da un 80, un 90% de tensión durante unas milésimas de segundo para romper esa inercia en la carga y después ya pasa a realizar el arranque progresivo desde el 30, el 40 o el 50% de la tensión final. La siguiente funcionalidad del equipo 55 es el frenado. Y aquí en frenado sí que hay novedades, sobre todo con respecto al 44. Tiene 3 tipos de frenado diferentes, ¿vale? Uno de ellos es mediante la inyección de corriente continua y teniendo un contactor externo para... Luego, si hay dudas al respecto de esto, os puedo enseñar los esquemas, no habría problema. Otra funcionalidad que la hace el frenado forzando una inversión de giro en el motor y finalizando esta inversión de giro antes de que el motor llegue a cero, a pararse del todo, ¿vale? Y la tercera posibilidad de frenado que tiene es una mezcla de ambas. Es hacer una inversión de giro del motor y la última fase de frenado del motor, hacerlo mediante inyección de corriente continua. Podemos monitorear e incluso hacer gráficas de cualquier parámetro de los que mide el arrancador, ya sea intensidades, tensiones, frecuencias, cualquier parámetro, y todo ello se guarda con gráficas o lo podemos ver incluso en directo mediante el programa de programación, el SoftStarter S, que después lo voy a comentar. Y por último, pues bueno, entre las dos últimas cosas, todas las entradas y salidas digitales que tiene el equipo son totalmente programables y además vamos a tener gestión de usuarios. Es decir, vamos a poder utilizar o poner a diferentes usuarios con diferentes permisos, con contraseñas para que nadie pueda venir y a lo mejor poner en marcha un equipo o cambiar un ajuste o un parámetro de cierto arranque de motor. Las posibles aplicaciones que le damos a este arrancador son todas exactamente las mismas que teníamos antes, salvo que ahora ya bombas que tengan un gran golpe de ariete pues son especialmente para este equipo, y todas las aplicaciones en clase 30 lógicamente son únicas y exclusivas de este equipo.
no voy a entrar en detalle en explicaros todas las conexiones que tiene aquí, simplemente deciros pues, que tiene muchos más bornes de señalización totalmente programables, tiene bornes de entradas digitales y lo demás se mantiene prácticamente igual. El arrancador suave, con función de seguridad, con funcionalidad de seguridad. Es un arrancador suave con categoría de seguridad SIL 1 o PLC sin componentes adicionales. Es decir, ya nos está garantizando una parada segura con una categoría de seguridad SIL 1 o PLC. En caso de que necesitemos una categoría de seguridad superior, SIL 3 o PLE, únicamente vamos a necesitar un contactor y un relé de seguridad. Ahora os pondré los esquemas. Es lo que viene siendo como... Lo único que cambia es que entradas y salidas digitales que tiene el equipo se cambian por entradas y salidas seguras, ¿vale? Pero solamente unas en concreto. Si tenéis alguna duda con respecto a este equipo más en concreto, como es totalmente nuevo, somos los únicos que lo tenemos, recalco, en el mercado, pues nos preguntáis y entramos más en detalle con él, ¿de acuerdo? Aquí os pongo simplemente el ejemplo de un ejemplo de cableado de un arrancador estándar en el que creamos una categoría de seguridad de parada SIL 1 con respecto a la misma categoría de parada SIL 1 con el arrancador nuevo seguro, LF, 3RW55F. En caso de que queramos una categoría de parada SIL 1 con un arrancador estándar, vamos a necesitar un contactor. Como tenemos contactor y tenemos que supervisarlo, vamos a necesitar un relé de seguridad y vamos a necesitar el actuador, en este caso una seta de emergencia. Con el seguro no vamos a necesitar contactor y, por tanto, ya que tiene entrada digital segura y salida segura, no vamos a necesitar tampoco el relé de seguridad. Por tanto, directamente desde la seta de emergencia vamos a poder mandar la señal al arrancador suave y este parará de forma segura. En caso de necesitar una categoría de parada superior, SIL 3, en un arrancador estándar vamos a necesitar dos contactores en serie para garantizar la parada, el relé de seguridad y la seta. En este caso, solamente vamos a necesitar un contactor, el arrancador y un único contactor en vez de dos. Y, lógicamente, como ya estamos añadiendo un equipo que tiene que ser supervisado mediante un relé de seguridad, pues necesitamos el relé de seguridad. ¿Vale? Vamos a necesitar el relé de seguridad y la seta de emergencia. El resto de cosas que veis aquí es simplemente adicionales, porque bueno, pues era un ejemplo un poco más complejo. Además, tenemos una herramienta, tanto en versión móvil para iOS como Android, lo podéis descargar, es totalmente gratuito, como en versión de escritorio. Aquí tendréis el enlace cuando os pasamos el PDF directo para que lo podáis descargar, también totalmente gratuito, en el cual vamos a poder realizar una selección adecuada de un arrancador suave en función de la aplicación que tengamos, ¿vale? Esta aplicación está muy bien para dos cosas, para seleccionar un arrancador y luego también para poder ver los ajustes que más o menos nos pueden venir bien para arrancar ese motor según esa aplicación, ¿vale? Entonces, es una aplicación muy sencilla, muy básica, que en caso de que tengáis cualquier duda para ponerla en marcha o podemos hacer una sesión única y exclusiva de esta aplicación sin ningún problema y entrar más en detalle con ella. El software de configuración, parametrización, ¿vale?, que se utiliza para los nuevos arrancadores suaves ya está integrado en TIA Portal, es el Soft Starter ES, ¿vale? Se puede instalar sin necesidad de tener instalado TIA Portal, pero como veis el entorno es TIA Portal, ¿vale? Por tanto, si instaláis el Soft Starter ES, se instalará en vuestro equipo el TIA Portal únicamente con esta parte, ¿no?, de producto. ¿Qué ventajas nos proporciona el que esté integrado en TIA Portal el propio software? Bueno, pues el diagnóstico, puesta en marcha y parametrización del equipo se rehace de forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a poder ver incluso datos en tiempo real o gráficas. Y lo que es recibir los datos o tener las direcciones en el propio PLC que nos transmite el arrancador va a ser algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a tener todas las direcciones de pues, la intensidad que está circulando por el motor, si le vamos a dar marcha, si tiene algún estado, todos esos diagnósticos, estados o órdenes las vamos a tener directamente integradas en el PLC gracias a que utilizan la misma plataforma, ¿vale?
Un ejemplo de ello, os he querido poner, esto es un extracto del manual y no me voy a entretener con ello mucho, pero esta es la imagen de proceso de un arrancador comunicado con Profinet de forma cíclica, ¿vale? Fijaos la cantidad de elementos poder estar visualizando de forma cíclica, constante, que si el arrancador está listo, que si hay un error, que el estado de las entradas, la corriente del motor, aquí diferentes valores que podemos configurar para que nos muestre una cosa u otra, si el motor está girando derecha, si está girando izquierda. Toda esta información la tenemos directamente en entradas digitales asignadas en el PLC de forma automática. Y las salidas, pues lo mismo, dar órdenes. Podemos simplemente, modificando los bits de estas salidas, ordenar que si motor a derechas, motor a izquierdas, que si establecer el juego de parámetros 1, que si, diferentes cosas, ¿vale? Y adicionalmente, gracias a todos los registros que están dentro del propio arrancador, ¿vale? Aquí tenéis todos los números de registros, podemos acceder a cualquier parámetro, funcionalidad, estado, diagnóstico o lo que sea, de forma cíclica, de forma puntual, mediante de función, de forma muy sencilla, ¿vale? Como ejemplo de ello, aquí he cogido, me parece que el registro 94, ¿sí? Que es el de valores medidos, y para que veáis que en este registro 94, pues atacando sobre cualquiera de estos bytes, podríamos tener muy fácilmente y muy rápidamente cualquiera de estos valores medidos. Y llegamos a la eterna pregunta que nos soléis hacer y vamos a intentar no simplificarla, por así decirlo. Lo primero es, soléis preguntar si qué es más recomendable, un arrancador suave o un variador de frecuencia. Bueno, sea como sea, arrancador suave o variador de frecuencia, no os preocupéis, porque tenemos el equipo que os viene bien y que es apropiado para vuestra aplicación. Por lo tanto, sea una o sea otro, no os preocupéis, no lo preguntéis exactamente igual y nosotros os aconsejaremos, ¿vale? Pero yo tengo normalmente 3 preguntas para poder un poco determinar si necesitamos un variador de frecuencia. No si podemos ponerlo, porque siempre que tengamos un arrancador suave vamos a poder poner un variador de frecuencia, solamente para saber si lo necesitamos, el variador de frecuencia. ¿Por qué digo si lo necesitamos? Porque, bueno, ahora veremos que a lo mejor el variador de frecuencia no muchas veces es lo más apropiado, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿necesita la aplicación controlar la velocidad una vez arrancado el motor? Lógicamente, si necesitas variar la velocidad, solamente te lo va a poder dar un variador de frecuencia. El arrancador suave nunca te va a poder variar la velocidad del motor. ¿Necesitas arrancar la aplicación a pleno par? Si necesitas arrancar a pleno par, el único que te proporciona esta característica es un variador de frecuencia. Pero si no necesitas arrancar a pleno par, con un arrancador suave es suficiente. ¿Necesita la aplicación tiempos de arranque o parada muy precisos? Es decir, es una cinta transportadora que lleva botellas de cristal y para que no se caigan necesito que pare con unos tiempos muy concretos, o es una aplicación que necesito que se mueva muy rápido y que pare y arranque muy rápidamente con unos tiempos muy concretos. Si es así, únicamente un variador de frecuencia te va a poder dar eso. Si no, no necesitas un variador de frecuencia y simplemente con un arrancador suave te vale. ¿Por qué insisto en esto? Porque cada vez nos estamos encontrando más en muchísimas instalaciones, en muchísimos sitios, que los armónicos proporcionados por los propios variadores causan bastantes problemas. Además de que son equipos que consumen más energía y tienen más disipación de energía, ¿vale? Por lo tanto, son algo menos eficientes en ese sentido. Entonces, un arrancador suave solamente genera un mínimo de armónicos durante la fase de arranque, pero como luego tiene bypass integrado, se bypassean los tiristores y deja de consumir energía innecesaria, deja de disipar calor de forma innecesaria y no genera armónicos, ¿vale? Y si para muchos esto todavía sigue sin ser un motivo suficiente, porque muchas veces es así, el espacio, que sí que es motivo suficiente en muchas ocasiones y en muchas instalaciones, pues fijaos simplemente la diferencia, ¿no?, de medidas entre un arrancador y un variador de 15 kilovatios. Perfecto, no hay prácticamente diferencia, no hay prácticamente
¿no? Diferencia entre dimensiones, pero y en uno de 90 kilovatios. Fijaos que nuestro arrancador ya en tamaño 3, que es poquito más grande que el tamaño 1, pero ¿cómo será un variador? Muchas veces esto es dinero, y bastante dinero. Aparte de los comentarios que he dicho de digamos, ruidos electromagnéticos. Así que nada, espero que haya podido simplificar o ayudar un poco a los que van teniendo dudas. Y para finalizar, ¿qué tendréis en el PDF? Tenéis una foto de la familia con las ventajas que tiene y quizás lo que yo creo que es un poco más importante, el resumen de accesorios, que tenemos las tarjetas de comunicaciones disponibles para los equipos, Profinet, Ethernet, Modbus TCP, Modbus RTU y Profibus para cualquiera de los equipos. Y uno que no os había comentado hasta ahora, que os lo comento ahora, una tarjeta de comunicaciones Profinet de altas prestaciones solamente para el 55, pero para el arrancador de altas prestaciones. Que lo que tiene es dos bocas Profinet, ¿vale? Es una doble boca Profinet switchada, ¿vale? Solamente para el 55. Luego tenemos la pantalla de altas prestaciones, que vale para tanto el 50 como el 52 como el 55, pero recordar que en el 55 ya viene integrada. Y por último, la pantalla básica, que solamente sirve para el 50 y el 52. Esto digamos que sería un resumen de características de los equipos, por si en algún momento tenéis alguna duda acerca de qué características o qué propiedades tiene cada uno de los equipos. Y por último tenemos el resumen de recomendaciones en cuanto a qué equipo utilizar en función de la aplicación que tengamos, ¿vale? Así que con esto yo por mi parte he terminado.